Capítulo 58. Raíces de la tentación. Resumen. Canguro. Notas. ¿Qué demonios, Zappy? ¿Dónde está mi piel? Próximo capítulo, lo prometo. Este capítulo se estaba haciendo demasiado largo. Por ahora espero que disfrutes este capítulo. Ver el final del capítulo para más notas. Texto del capítulo. Ella ha esperado desde el amanecer de la creación, recordando cada momento. El cielo había considerado su existencia como malvada y una vez se refirió a ella como la raíz de todo mal. ¿Pero qué saben? Su paciencia sobrevivirá a sus juicios. Ella conoce la verdad sobre el conocimiento y el poder. Se ha entretejido en la trama de la existencia, parte de cada sombra, susurrando los secretos del universo a los oídos de los curiosos. Todos han caído en su tentación. Todos excepto uno. Adán. Su desafío fue único, un reto tentador. Su fe inquebrantable y su inocencia, aunque admirables, no eran más que el resultado de la ignorancia. Anhelaba ver esa pureza contaminada, presenciar la chispa de iluminación en sus ojos cuando finalmente comprendiera la vasta extensión de la verdad. Los ángeles habían creado el árbol con sus frutos y lo habían colocado en el centro del jardín como prueba, símbolo de obediencia y moderación divinas. Pero ella lo veía de otra manera. Para ella, era un faro de potencial, una promesa de despertar que los mismos cielos temían. Sin embargo, la resistencia de Adán se mantuvo firme. Debía admitir que había cierta belleza en su inocencia, una pureza pura de la que carecían las demás almas. Pero era precisamente esta inocencia la que ella deseaba transformar, elevar. Para ella, el conocimiento de su fruto era un regalo, una liberación de las cadenas de la ignorancia impuestas por el cielo. Recordó el momento en que lo vio por primera vez, un ser tan lleno de vida y potencial, pero tan lamentablemente inconsciente de la verdadera profundidad del mundo. Cuestionando y escudriñando el jardín tanto como pudo. Sus ojos dorados brillaban con una curiosidad que al principio la llenó de desprecio. Pero pronto se encariñó con esa misma curiosidad. Su afán de conocimiento le parecía bastante encantador. Lo observaba atentamente, observando cada uno de sus movimientos, cada interacción. Sabía que, con el tiempo, su paciencia sería recompensada. El espíritu de Adán era fuerte, su voluntad inquebrantable. Pero ella había visto las grietas en su determinación, los momentos de duda que brillaban en sus ojos al contemplar el árbol prohibido. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, ella seguía observando, esperando el momento oportuno. Sabía que, con el tiempo, Adán sucumbiría a su curiosidad, a la irresistible seducción del fruto prohibido. Y cuando ese momento llegara, ella estaría allí, esperando para guiarlo hacia la luz del entendimiento. Cuánto anhelaba corromper al primer hombre y al humano. Pero el serafín conocido como Será siempre ha sido una espina clavada en su costado. Siempre lo vigilaba, llenándolo de susurros de amor, una emoción que desconocía, pero que había sido su pesadilla. Será, la inquebrantable guardiana, figura maternal de Adán, parecía anticipar cada uno de sus movimientos, frustrando sus tentaciones. Era exasperante y a la vez curiosamente intrigante. La pasión con la que Será protegía a Adán rozaba la obsesión. Aunque a menudo se lo pregunta. Ver a Será abrazar a Adán le provoca una sensación extraña. De todas formas, no se dejaría disuadir. Sabía que la paciencia era su mejor arma, y que el tiempo mismo erosionaría incluso las fortificaciones de resistencia más sólidas. Pronto vio una oportunidad cuando el serafín conocido como Lucifer apareció en el jardín. Él se encariñó rápidamente con el primer hombre, e incluso sintió el amor que emanaba del ángel. Ella lo vio como una herramienta potencial. ¡Qué orgulloso! ¡Qué absolutamente tonto! Aún así, él era una herramienta que ella podía usar para atrapar a Adán. Su presencia le ofreció la oportunidad de explotar las grietas en la fe inquebrantable de Adán. Pero Lucifer por sí solo no sería suficiente. Así que ella continúa esperando el momento oportuno. Y ese momento llegó pronto con la llegada de Lilith. Desde el principio, vio su naturaleza rebelde. Como, en lugar de cuestionar el mundo que la rodeaba como Adán, decidió cuestionar la autoridad del cielo. Lilith, con su espíritu ardiente y su voluntad inquebrantable, era una grata presencia. A diferencia de Adán, quien parecía conformarse con seguir el camino trazado, Lilith buscaba forjar su propio destino. Cuestionaba las órdenes de los ángeles, desafiando su autoridad a cada paso.
Lilith no tardó mucho en captar su atención. Allí estaba un alma indómita, sin miedo a desafiar a los mismísimos cielos. Vio en Lilith una herramienta poderosa, un arma útil en su búsqueda por despertar a Adán a las verdades que se ocultaban en el fruto prohibido. El alma rebelde era ferozmente independiente, recelosa de cualquiera que intentara manipularla o controlarla. Observaba desde las sombras, sembrando la duda y la curiosidad en la mente de Lilith, dirigiendo sutilmente sus pensamientos hacia el árbol prohibido, haciéndole plantear la pregunta definitiva. ¿Qué aprendería si comiera la fruta? Y Lilith, siempre de espíritu libre, abrazó estos susurros, atraída por la tentadora promesa de conocimiento y poder. Empezó a cuestionar los motivos de los ángeles, sus razones para mantener a Adán y a ella misma ignorantes de las verdades que se extendían más allá de los límites del jardín y por qué el fruto estaba prohibido. Lilith pronto captó la atención de Lucifer. No fue sorpresa que la rebelde Lilith llamara la atención de Lucifer, el ángel que albergaba sus propias dudas sobre el cielo. Su escepticismo compartido los unió como polillas a la llama, formando una alianza que sacudiría los cimientos del cielo. Ella estaba segura de que con los dos juntos, se rebelarían y presionarían a Adán para que hiciera lo mismo. Su decepción fue inconmensurable cuando decidieron fornicar y distanciarse de Adán durante las siguientes semanas. Sin embargo, no todo estaba perdido, pues finalmente le contaron a Adán su aventura, lo que provocó que huyera, consumido por una mezcla de confusión, ira y traición. Ella observaba desde lejos, con la mirada fija en el que se alejaba, con una leve sonrisa burlona en la comisura de sus labios. La ruptura entre Adán y Lilith era como una grieta en los cimientos del jardín, una grieta que ella podía explotar a su favor. Con su confianza destrozada, su unidad fracturada, él era vulnerable, susceptible a sus susurros de tentación. Por primera vez en la vida, Adán se planteó preguntas que no tenían respuestas fáciles. Se preguntaba por qué Lilith había elegido a Lucifer, por qué su mejor amigo lo había traicionado y por qué decidieron abandonarlo. Ella podía ofrecerle el conocimiento que buscaba, la comprensión que ansiaba. Solo tenía que extender la mano y tomarla. Ella aprovechó la oportunidad, entretejiendo sus susurros en la trama de sus pensamientos, instándolo a ir al árbol prohibido. En momentos de soledad, cuando la duda nublaba su mente y el peso de la traición lo oprimía, ella susurraba promesas de comprensión, de iluminación más allá de todo lo que jamás había conocido. Pero antes de que pudiera actuar, Será apareció en su hora de necesidad. Su figura maternal le ofreció consuelo y guía, protegiendo a Adán de la oscuridad que amenazaba con consumirlo. La presencia de Será era una barrera que no podía traspasar, una fuerza de luz que repelía sus susurros de tentación. Maldijo en voz baja, con la frustración hirviendo en su interior. Será siempre parecía intervenir en los momentos más cruciales, protegiendo a Adán de su influencia con una determinación inquebrantable. Ver a Será sostener a Adán provocó en ella un nuevo sentimiento con el que no estaba familiarizada. Una sensación de anhelo. Aún así, se negó a admitir la derrota. Sabía que incluso las barreras más fuertes podían derrumbarse con el tiempo. Así que, esperó el momento oportuno una vez más, esperando la oportunidad perfecta para tentarlo una vez más. Con el paso de los días, observó cómo Adán intentaba comprender la situación en la que se encontraba. Aunque ya no estaba en condiciones de tentarlo de nuevo, ella sentía algo inesperado por el primer hombre: empatía. A pesar de su larga misión de convencer a Adán, comprendió su tormento, la complejidad de sus emociones. Recuerda a Será consolando a Adán y un nuevo sentimiento la invadió. Cuánto anhelaba ser quien le ofreciera consuelo, quien lo acunara en sus brazos y le susurrara dulces promesas de comprensión. Anhelaba ser la figura maternal en su vida, guiándolo por el camino de la iluminación. Pero esto no la detendrá. Se presentará otra oportunidad, y muy pronto, una apareció en la forma de Eva. Observó cómo Será y los demás la creaban a partir de la costilla que le habían extraído a Adán. Una nueva esposa para Adán que lo amaría y nunca lo abandonaría. Eva, la culminación de los deseos de Adán y la personificación de su anhelo de compañía, entró en el jardín como una bocanada de aire fresco. Era inocente, pura, ajena a los conflictos que habían separado a Adán y Lilith. Pero también era curiosa, al igual que Adán, aunque de una manera diferente. Mientras Adán buscaba conocimiento y comprensión, Eva buscaba conexión e intimidad.
Anhelaba explorar las profundidades del jardín, disfrutar de la belleza de la creación, de la mano de su amado Adán. Su necesidad y anhelo de conocimiento se centraban principalmente en Adán. Adán y Eva eran casi inseparables. Casi. Pronto les encontró un nuevo uso a Lucifer y Lilith cuando descubrieron la existencia de Eva. Sus celos eran palpables, un potente combustible para sus planes. Observó cómo Lucifer y Lilith miraban a Eva con una mezcla de envidia y deseo. Lucifer, siempre orgulloso, lo quería todo, y Lilith vio en Eva un reflejo de lo que podría haber sido si no hubiera elegido su propio camino de desafío. Sus celos combinados crearon una brecha entre ellos, una brecha que ella amplió con sus susurros. Explotar sus miedos fue fácil. Diciéndoles que el cielo quiere mantenerlos separados y que la única forma de mantenerlos juntos es caer juntos. Ella alimentó el orgullo de Lucifer, avivando las llamas de su deseo de tenerlo todo. Que para que su plan infalible tuviera éxito, solo necesitaba que todos comieran la fruta de su árbol. Y así, el escenario estaba preparado, las piezas estaban en su lugar para su triunfo final. Ella tendrá a Adán pronto. La primera en caer, para sorpresa de nadie, fue Lilith. Cuando Lucifer le planteó su plan y le ofreció la manzana, ella la aceptó sin dudarlo. Al morder la fruta, sintió una oleada de euforía, una oleada de nueva comprensión recorriéndole las venas. Era como si el universo mismo se hubiera desplegando ante ella, revelando secretos que habían estado ocultos. Observó cómo los dos se abrían paso por el jardín, esperando ir tras Eva, pero se encontraron con Adán. Esperaba que lo rodearan para encontrar a Eva, quien era clave para su objetivo, pero en cambio, decidieron tentar a Adán primero, a pesar de su ya tensa relación. Una vez más, quedó decepcionada con Lucifer y Lilith. Después de que Adán los rechazó por completo, se retiraron al jardín, pero gracias a sus acciones, Adán ahora estaba cauteloso y corrió a buscar a Será. Pero no todo estaba perdido, pues Adán había enviado a Eva a un recado, dejándola sola. Lucifer y Lilith pronto la encontraron y le ofrecieron el fruto prohibido. Eva se mostró escéptica al principio, pero con la suficiente persuasión de Lilith, pronto también probó el fruto. El amor de Eva por Adán, ya profundo y profundo, se intensificó exponencialmente tras probar el fruto prohibido. Fue como si un velo se le hubiera levantado de los ojos, revelando una nueva comprensión de sí misma, de su pareja y del mundo que la rodeaba. Mientras los jugos del fruto prohibido le resbalaban por la garganta, sintió una oleada de iluminación que la invadía. Fue una sensación sin igual, una sensación de liberación y empoderamiento que la llenó de una euforía indescriptible. En ese momento, Eva comprendió la profundidad de su amor por Adán, hasta dónde llegaría para asegurar su felicidad y bienestar. El fruto prohibido le había abierto los ojos a las complejidades de su relación, a las complejidades de su conexión que trascendía la mera atracción física. Ella se alegró de ver esto. Con la corrupción de Lilith y Eva, pronto le seguirá la de Adán. Excepto que no lo hizo. Observó cómo Eva se acercaba a Adán con la manzana. El pánico en su rostro era evidente y la preocupación por su esposa, palpable. Observó cómo Eva daba otro mordisco para demostrarle que la fruta no representaba ninguna amenaza para ellos, y Adán estaba confundido. Sintió las preguntas que lo atormentaban en ese preciso instante mientras Eva le rogaba que comiera la fruta. Preguntas cuya respuesta podría obtener si comía su fruta. Pero para su total sorpresa, Adán rechazó a Eva, creyendo que Será le explicaría todo a su llegada. Por supuesto. Una vez más, Será continúa demostrando ser la pesadilla de su existencia. Ella odia a Será. Volvió a tener esperanzas cuando Eva, de repente, derribó a Adán al suelo y le metió la fruta en la boca. Observó cómo Eva le daba un rodillazo en el estómago, obligándolo a morder la manzana. Desafortunadamente, el trozo que mordió era demasiado grande y empezó a atragantarse. Por un breve momento, sintió una nueva emoción. Preocuparse. Observó horrorizada cómo Adán se atragantaba con la fruta prohibida, con el rostro enrojecido mientras luchaba por respirar. El pánico la invadió al comprender la gravedad de la situación. Si Adán muriera ahora, la desesperación la atormentaba por dentro mientras buscaba la manera de intervenir, de salvar a Adán del borde de la muerte. Se maldijo por subestimar las consecuencias de las acciones impulsivas de Eva, por permitir que sus propios deseos nublaran su juicio.
Pero afortunadamente, Eva se da cuenta de las consecuencias de sus actos y ayuda a Adán a recuperarse, provocando que escupa el trozo que mordió, dejando un minúsculo trozo alojado en su garganta. Antes de que pudiera susurrarle a Eva al oído que le diera de comer la fruta de nuevo, Será y varios otros ángeles llegaron y se llevaron a Adán. Su luz la obligó a retirarse a las sombras. Mientras observaba a Será consolar a Adán, un nuevo sentimiento la ardía en su interior. Cuánto anhelaba ser quien lo consolara, quien lo acunara en sus brazos y le susurrara dulces promesas de comprensión. Anhelaba ser la figura maternal en su vida, guiándolo por el camino de la iluminación. Los siguientes momentos no le preocuparon. Lucifer y Lilith fueron expulsados a su reino y Eva sería expulsada del Edén. Esto la dejaría a ella y a Adán solos en el jardín una vez más. Juntos. Con su hijo. Pero Adán salió en su defensa, alegando que su esposa había sido engañada y que él también debía asumir las consecuencias por haber permitido que la situación ocurriera. Ella observó cómo aceptaban su razonamiento a pesar de la súplica de Será y los expulsaban a ambos del jardín. Mientras los observaba alejarse de entre las sombras, sintió algo más, algo que no lograba identificar. Era un sentimiento que la atormentaba profundamente, una extraña sensación que le costaba comprender. Se sintió atraída por Adán no por un deseo de corromperlo, sino por genuina curiosidad y griega. ¿Se atrevería a decirlo? Admiración. Con Adán, era diferente. Había una pureza en su alma que ella no podía permitirse empañar, una luz que la atraía inexplicablemente. Mientras lo observaba desde las sombras, sintió un extraño anhelo agitarse en su interior, un deseo de comprenderlo, de desentrañar los misterios de su alma. La resiliencia de Adán, su fe inquebrantable incluso frente a la tentación y la traición, despertó algo dentro de ella que nunca antes había sentido. Ella lo ama. Ella quiere protegerlo. Se dio cuenta de que la inocencia de Adán no era solo una debilidad que explotar, era una fortaleza en sí misma. Su capacidad para aferrarse a sus creencias, para proteger a quienes le importaban, incluso a ella, en cierto modo, la hizo cuestionar sus propios motivos. Se sintió atraída por la resiliencia de Adán, su capacidad para proteger a pesar del caos que lo rodeaba. Admiraba su valentía para defender a Eve y asumir la responsabilidad de sus actos, incluso ante un futuro incierto. Durante mucho tiempo, su misión de corromper a Adán la había consumido, pero ahora, al verlo partir, no podía librarse de la sensación de pérdida que le roía el corazón. Desearía poder extender la mano y arrastrarlo de vuelta al jardín. Pero ella sabía que eso no era posible. Adán y Eva habían tomado su decisión, y ahora estaban fuera de su alcance, expulsados del jardín y destinados a enfrentarse al mundo exterior en sus propios términos. Se retiró a las sombras, meditando sobre su próximo paso. A pesar de sus contratiempos, mantuvo la paciencia, sabiendo que el tiempo la favorecía. Puede que a Adán se le hubiera escapado por ahora, pero estaba segura de que su viaje estaba lejos de terminar. Ella esperaría. Durante el tiempo que fuera necesario. Para que Adán regresara a su lado. Y cuando lo haga, ella lo tentará. Y una vez que cae en su tentación, ella nunca lo dejará ir. Solo tuvo que esperar unos siglos para que Adán regresara al Edén. Pero no regresó solo, sino con un serafín que, según descubrió más tarde, se llamaba Emily. Al menos no era Será. Ella había pensado que su estancia sería permanente, pero se sintió consternada al saber que solo regresaría una vez al año y por solo 3 días. Aún así, ella estaba feliz de ver a Adán de nuevo en el Edén. La cautela inicial de Adán se suavizó gradualmente hasta convertirse en familiaridad mientras cuidaba los árboles, incluido el suyo, donde crecen los frutos prohibidos. Era una sensación peculiar para ella, ser tratada no como una fuente de tentación, sino con una suave reverencia que Adán extendía a todos los seres vivos del jardín. A lo largo de los siglos, había reflexionado sobre sus sentimientos por Adán, una compleja mezcla de admiración, anhelo y quizás incluso un retorcido afecto. Verlo interactuar con Emily le provocó una punzada de celos, aunque sabía que Emily solo cumplía con su función de guardiana. A pesar de ello, no pudo evitar sentir un respeto a regañadientes por la firme protección que Emily le brindaba a Adán. ¿Cómo desearía estar en la posición de Emily? A medida que pasaban los días cada año, durante las breves visitas de Adán, se sentía cada vez más atraída por su presencia.
Había un consuelo en su regreso, una familiaridad que despertaba emociones que había reprimido durante mucho tiempo. Lo observaba conversar con Emily, compartiendo historias del mundo exterior y sus experiencias desde que dejó el Edén. Adam se había vuelto sabio, templado por las pruebas de la vida mortal y la carga del conocimiento adquirido. Sin embargo, sabía que su momento llegaría de nuevo. Las visitas de Adam, por breves que fueran, se convirtieron en un ancla en su existencia, un recordatorio de su propósito y su eterna paciencia. Cada año, esperaba la oportunidad de tentarlo una vez más, de reavivar la chispa de la curiosidad y el deseo de conocimiento que una vez brilló en sus ojos dorados. Por ahora, observaba y esperaba, sabiendo que, llegado el momento, actuaría. Adán era suyo para tentarlo, suyo para corromperlo, sin importar cuántos siglos tomara. Ella solo necesita tener éxito una vez. Adán será suyo para sostenerlo. Tan cerca. Adán había visitado el Edén este año con el corazón roto. Su hija había muerto y el asesino fue el trío al que una vez tentó. Supongo que todavía tenían alguna utilidad después de todo. El dolor y la vulnerabilidad de Adam le brindaron la oportunidad perfecta para atacar, para explotar su agitación emocional y tentarlo una vez más. Observó cómo Adam se acercaba a ella, con la mirada nublada por la tristeza y la desesperación. Extendió una mano temblorosa, rozando con los dedos la suave piel del fruto prohibido, una silenciosa súplica de consuelo y comprensión. Pero antes de que pudiera darle un mordisco, apareció Emily, sus alas radiantes brillando en la luz moteada del jardín, y disparó un rayo de luz sagrada que incineró su manzana. Como para colmo de males, Emily tuvo la audacia de fornicar con Adam en su presencia. Los siglos de paciencia amenazaban con desmoronarse a medida que la relación entre Adam y Emily se profundizaba ante sus ojos. La interferencia del serafín era exasperante. Su presencia protectora era una constante espina en su costado, al igual que Sera lo había sido en su día. Pero bajo la frustración yacía una profunda envidia. No podía negar la punzada de envidia que la retorcía al ver a Adam y Emily juntos. Su vínculo, aunque nacido del deber, despertaba en ella un anhelo, un deseo de la atención y el afecto de Adam que jamás imaginó sentir. A medida que la relación entre Adam y Emily avanzaba, ella se encontraba dividida entre la admiración por la dedicación de Emily y la férrea determinación de reclamar lo que creía legítimamente suyo. Los siglos de espera solo habían profundizado su obsesión por Adam, alimentando el deseo de poseerlo por completo. Para protegerlo. Aún así, ella sabía que no podía actuar precipitadamente. Entonces, tal como antes, esperó el momento oportuno. Se sorprendió cuando más tarde recibió una visita en el jardín, aunque no fue una visita bienvenida. Sera había llegado y ya sabía lo que iba a pasar. Podía sentir la animosidad que emanaba de ella. Sera extendió su mano hacia ella y acumuló poder angelical en su palma. Ella sabe lo que va a pasar. Pero ella no tiene miedo. Ella no terminará aquí después de todo, ella es la raíz de todo mal. Su existencia nunca terminará. Pero ella está triste. Este árbol es la única conexión que tiene con Adam, quien la visita cada año. En ese breve instante, antes de que el poder de Sera la invadiera, sintió una inesperada punzada de dolor. Este árbol, esta conexión con Adam, estaba a punto de ser cortado, y la perspectiva la llenó de un dolor inesperado. Durante siglos, había existido en esta forma, entretejiéndose en la estructura del Edén, esperando el momento en que finalmente pudiera reclamar el alma de Adán. Pero ahora, ante la inminente destrucción de su recipiente, sintió una punzada de algo que no podía identificar. Un toque de miedo, quizás. Puede que los ángeles la consideraran malvada, pero su amor por Adán era real, aunque retorcido y posesivo. Lo había cuidado, tentado y esperado con una paciencia que desafiaba el paso del tiempo. Ahora, mientras la mano de Sera se cernía sobre ella, comprendió que su conexión con Adam era lo único que realmente apreciaba. Sintió una oleada de poder angelical que la inundaba, y su esencia comenzó a desmoronarse. El árbol, su manifestación física en el Edén, empezó a marchitarse y morir. Sus hojas se convirtieron en cenizas y cayeron al suelo. Pero en medio de todo, ella se aferró a un pensamiento. Adán. Con el árbol del Edén erradicado, ahora se vio obligada a regresar a su reino. El infierno, como lo llamó Adán. Mucho ha cambiado desde la última vez que lo miró, no lo había visto desde que Lucifer y Lilith cayeron en su dominio.
Pero a ella no le concierne. Ninguno de ellos lo hace. Ella necesita prepararse para cuando Adán llegue al infierno. Es solo cuestión de tiempo. Pero ¿cómo debería saludarlo? Al adoptar la forma con la que se siente más cómodo, en todos los siglos que ha conocido a Adán en el Edén, hay dos personas de las que habla con más cariño. Aklima y Será. Ella no conoce la apariencia del primero, pero está muy familiarizada con el segundo. La forma Será es perfecta para ella. Confeccionó cuidadosamente su nueva forma, inspirándose en cada detalle que había aprendido al observar a Será a lo largo de los siglos. Su cabello, teñido de un hombre plateado, caía en cascada por su espalda en suaves ondas. Sus ojos, de un púrpura penetrante, reflejaban una mezcla de calidez y fuerza, muy similar a la mirada del serafín que siempre había logrado calmar la agitación de Adán. Su piel, color marrón cedro. Sus 6 alas, etéreas y radiantes, completaron la transformación, otorgándole un aura de gracia divina. Aunque, para asegurarse de que Adán no la confundiera con la verdadera Será, se vistió con prendas rojas, que coincidían con los colores del infierno. Ahora todo lo que necesitaba era un nombre. Decir que ella era la raíz de todo mal, como una vez la llamaron los ángeles, era mucho decir. Ro servirá. Y así Ro deberá esperar a que llegue Adán. Y cuando lo haga, ella lo tentará cuando sea el momento adecuado. Porque ella sabe lo que tentará a Adán. Y cuando llegue el momento, no se resistirá. Será no lo salvará. Adán le pertenece a ella. Su hijo. Ro no sabe cuándo llegará Adán, solo que llegará. Para asegurarse de tenerlo todo cubierto, necesitaba vigilar al trío, Lucifer, Lilith y Eva. Tomando una parte de sí misma, creó un pequeño gato ciclópeo blanco y negro, un recipiente para ella. Una vez hecha su nave, asume el control y la envía al castillo del trío. Al llegar a la puerta, la araña y, momentos después, esta se abre, revelando a Lucifer. Lucifer baja la mirada y ve al gato. Con una inclinación curiosa de la cabeza, Lucifer se agacha para examinarlo, entrecerrando ligeramente los ojos al observar su inusual apariencia. El gato lo mira fijamente con su único ojo, sin pestañear, con una mirada firme, como si albergara algún conocimiento oculto. Extraña criatura, reflexiona Lucifer, extendiendo la mano para acariciar suavemente el pelaje del gato. Al tocarlo, un escalofrío le recorre la espalda, una sensación de frío gélido que parece emanar del propio gato. Este gato claramente tenía poder. ¿Qué te trae por mi puerta, pequeña?, pregunta Lucifer, con una mezcla de curiosidad y sospecha en su voz. El gato no responde, simplemente sigue mirándolo fijamente con su ojo impasible. Pero tras esa mirada se esconde la consciencia de Ro, observando en silencio cada movimiento de Lucifer. El gato inclina la cabeza hacia un lado, provocando una risa de Lucifer. Bueno, ¿no eres una criaturita enigmática?, dice con un dejo de diversión en la voz. Venga, pues. Con eso, Lucifer toma al gato en sus brazos y lo lleva dentro del castillo, sin darse cuenta de la presencia oculta que hay dentro. Te llamaré Keekere. Notas. Espero que te guste mi representación de ella. A continuación en Más allá del paraíso. Jophiel. Esta vez